Hola, buenos días. La saludamos del Centro de Derechos Sociales del Inmigrante Senderos. Estamos en nuestro segundo webinar psicoeducativo sobre un tema muy importante y necesario. La vez pasada platicamos sobre nutrición y salud mental y hoy tenemos invitadas e invitados que han aportado enormemente a la salud mental de la comunidad de solicitantes de refugio y la comunidad migrante en Costa Rica. Vamos a tocar un tema muy sensible en cuanto al exilio y al proyecto de vida. Me gustaría presentarles a nuestros panelistas y nuestras panelistas, no sin antes recordarles y agradecerles que por estar con nosotros una vez más y que pueden dejar sus preguntas en los comentarios y posteriormente van a ser contestadas al final del conversatorio. Quiero presentarles a Noelia Corrales. Noelia es psicóloga, es artista y forma parte del equipo psicosocial, al igual que Floribet Quiroz. Floribet es psicóloga también, especialista en adicciones. Y este día tenemos como invitado a William Ramírez. William es nicaragüense, solicitante de refugio en Costa Rica desde hace un poco más de 2 años. Es empresario y ya le ha tocado reinventarse dentro de Costa Rica, ¿no? Y todo lo que implica salir del país. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente. ¿Cómo están? Hola, hola, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y todas los que nos siguen. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y qué honor estar acá platicando. Gracias a ustedes. Bueno, me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿Qué es el proyecto de vida y qué áreas de la vida cubre? Ok. Bueno, de nuevo, gracias a todos y a todas por seguirnos en este programa. El proyecto de vida, digamos que puede ser algo como muy amplio, pero el proyecto de vida es en síntesis un plan. Es como una guía o un guión que hacemos respecto a lo que queremos, a lo que deseamos. Incluye nuestras necesidades, nuestros sueños, incluye fundamentalmente también nuestros valores. Por eso tiene que ver también con nuestra identidad, porque incluye valores sociales, valores culturales y nuestros valores personales. Es como un plan que nos motiva y que moviliza nuestra energía en cierta dirección. Nos ayuda a poder, digamos, como proyectarnos un poco al futuro, hacia dónde queremos encauzar nuestra vida, como una guía, como un norte para seguir nuestro camino, para no quedarnos en la parálisis o no quedarnos estáticos o en la inmovilidad, sino para estar avanzando. Este proyecto puede o no puede, y esto es muy importante, coincidir con las expectativas que las otras personas tienen sobre nosotros. El proyecto de vida debe ser algo personal. Es cierto que incluye valores, como decía, culturales, sociales, familiares, pero por eso es que el proyecto de vida también es tan importante en la identidad, porque tiene que ver con la autoestima, porque implica un proceso de autoconocimiento, implica reflexión, implica indagar dentro de nosotros, cuestionar valores, cuestionar lealtades, cuestionar encargos que nos han hecho y poder entonces también aprender a preguntarme, ¿qué quiero yo? Primero empieza, o sea, es el autoconocimiento de quién soy yo, ¿verdad? Esta pregunta filosófica que todo el mundo hace y dice que es tan compleja y tan difícil porque nunca terminamos de descubrirnos, pero implica, por eso es que implica autoconocimiento y reflexión. Es poder como hacer un alto en el camino y preguntarme qué es lo que yo quiero,
¿Qué es lo que de verdad es importante para mí? ¿Cuáles son mis prioridades? Las mías, no las del otro. No la de lo que los otros esperan de mí, es qué quiero yo, cuáles son mis prioridades. Una de las quejas más comunes que uno escucha o que uno tal vez ni escucha, sino que capta en la consulta privada, es que la gente vive insatisfecha. La gente llega evidentemente a la consulta de uno porque no está contenta con su vida. Y generalmente lo que se encuentra es que las personas se dedican a vivir la vida de otros o a hacer lo que creen que otros esperan de ellos. Entonces no tienen vida propia. Y eso es fundamentalmente parte del trabajo en la terapia, que la persona pueda encontrarse y cuestionarse y replantearse todas estas cosas que estamos hablando. ¿Qué áreas cubre? Pues bueno, cubre todas las áreas de la vida, puede cubrir todas las áreas, el área laboral, profesional, la relación de pareja, lo económico, puede cubrir evidentemente todas las áreas, pero por eso es que es importante replantearse cuáles son las prioridades para uno, porque como bien para alguien puede ser prioritario tener pareja, para otra persona no, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un proceso de cuestionamiento y luego vamos a hablar un poquito sobre esto, de los guiones y de estas depositaciones que a veces andamos cargando de otros y que no nos dejan hacer nuestro propio proyecto, nuestro propio plan de vida. Entonces, repito, es autoconocimiento, para poder elegir y establecer nuestras prioridades. Y estas prioridades deben de tener congruencia con nuestros valores. Ese es otro de los conflictos que vemos. Cuando uno lo que piensa, lo que siente y lo que hace no está conectado. Entonces, lo que yo quiero hacer no tiene que ver con lo que yo hago. O hay una lucha permanente entre el deber ser y el querer ser. Entonces, por eso es que todo esto es parte, no es como tan simple de, ok, bueno, yo voy a hacer mis metas a corto, mediano, largo plazo. Bueno, sí, pero esto también implica mucho más, algo más profundo, ese cuestionarse, ese indagar, ese conocerse. Entonces, implica elegir también, porque no podemos tener en la vida todo lo que queremos. Y esto de las elecciones también es un tema que vamos a retomar más adelante porque es muy importante. Y porque también elegir generalmente nos da miedo, nos produce inseguridad. Muchísimas gracias, Flori. Qué valioso tu aporte y particularmente el tema de las lealtades y el conjunto de valores y sistema de creencias que puede tener cada ser humano. A mí me gustaría hacer una pregunta a Noelia y es, ¿qué relación existe entre el proyecto de vida y el área familiar? Muchísimas gracias, Sesha. Gracias por esa pregunta. Para mí es una de las áreas de mi vida en las que más me he trabajado y en la que sigo, porque no se termina nunca. Y es lo que decía Flori, el autoconocimiento. Conocerse profundamente implica conocer de dónde venimos, porque somos lo que sabemos y lo que sabemos se construye en nuestra historia de vida, pero saberme también implica saber de dónde vengo. Y de dónde vengo de una familia, de un clan familiar. Entonces, implica conocer esa historia de la familia. Floris hablaba de que el proyecto de vida es amplio, es súper integral y lo complementan varias áreas de la vida. Y ella mencionaba el ámbito profesional, también está el ámbito social, la espiritualidad, la relación de pareja, la familia es uno de estos. Por eso la familia está íntimamente relacionada con el proyecto de vida. La familia implica reconocer que cuando yo pienso mi proyecto de vida, la familia es parte de ese proyecto de vida. Y la familia es, por ejemplo, si yo ya tengo una relación de pareja, es mi relación de pareja, que necesita energía, cuidado, tiempo, pero también si ya tengo hijos, hijas, esa es parte de la familia.
Entonces yo ahí ya tengo diferentes responsabilidades, mi responsabilidad de cuidar dentro de mi proyecto de vida, mi relación con mi pareja, pero también la relación con los hijos e hijas, que no es la misma, y también el complemento. Aquí yo quiero ir más profundo, que la familia también es de dónde vengo. Hay una corriente en la que Floris y yo conocemos o nos gusta, ¿no? Esta corriente que explica el funcionamiento psicológico del ser humano desde la visión sistémica, nos explica de que el ser humano somos resultado de un 50% papá, un 50% mamá, y eso es todo mi bagaje histórico. Cuando yo nací, yo soy el resultado de esa unión de dos seres, y que yo heredo, con esos dos seres yo heredo toda una historia familiar. Aquí yo tengo como herencia dos clanes, el clan de mi padre y el clan de mi mamá. Desde la visión sistémica es muy importante integrar y reconocer, darle un lugar a la energía padre y a la energía madre. También quiero tocar el tema de los guiones de vida, pero antes me gustaría explicar por qué es tan importante conocerme a profundidad. Es decir, el autoconocimiento que va más allá de decir quién soy en el tiempo presente, sino que es quién soy integrando la historia familiar. Hay un teórico que se llama Bert Hellinger, él es de Alemania y creó toda una teoría que explica muy bien por qué es tan importante tomar al padre y a la madre. Entonces, la madre es la vida en sí misma, la madre abraza, acoge, acepta, y cuando nosotros y nosotras tomamos la energía de la madre y le damos un lugar a nuestra madre como el ser que es decir, el ser por el cual a través de ella nos vino la vida, nosotros alcanzamos una conexión con la energía de la vida. Entonces yo estoy más liviana, tengo más capacidad de conectar hacia afuera con la vida misma. La energía del padre es la fuerza, y yo necesito esa fuerza para poder alcanzar mis metas, para poder planificar, para poder alcanzar proyectos, tomar decisiones. Esa es la energía masculina, independientemente que mi padre no haya estado presente en mi vida. En Nicaragua nosotros tenemos un alto índice de abandono paterno. Y por ejemplo, yo no crecí con mi padre me abandonó desde el vientre de mi madre. Entonces, yo recuerdo todavía que en mi niñez, adolescencia y todavía cuando llegué a la universidad, cuando me preguntaban sobre mi papá, yo respondía que yo no tenía papá, yo no tengo papá, esa era mi respuesta, porque la verdad nunca tuve papá a nivel social, ¿verdad? Sin embargo, yo vengo de un padre, él me dio la vida. Cuando yo aprendí a reconocer a mi padre y honrarlo, en el sentido no que se conoce en la sociedad como honrar, hacer caso a todos los mandatos del padre, honrar en este sentido es darle un lugar en mi vida, reconocer que vengo de él, que me dio la vida y que me parezco muchísimo a él. No solamente el color de mis ojos y el color de mi piel, sino que yo he heredado una historia a través de él. Cuando lo reconocí y por primera vez en mi vida pude decir, yo tengo un papá, se llama Félix Pedro, y lo pude abrazar sin tenerlo, porque él murió cuando yo era una niña. Entonces, poderlo abrazar, acoger en mi vida y darle un lugar en mi corazón, yo pude sentir el cambio en mi vida y sentir la fuerza que implica abrazar a ese padre en mi corazón. Ahora yo tengo padre y madre, y tengo la fuerza para poder seguir adelante. Entonces, esto es bien profundo y es fundamental para el proyecto de vida integrar esas energías de la familia y cuidar las familias que tenemos. Para concluir, Flori ya hizo mención a esto, solo quiero decir de que la familia influye fuertemente en el proyecto de vida desde los mandatos. Por ejemplo, y lealtades que tenemos hacia la familia. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, muchas personas estudian
lo que los padres y las madres han dicho que estudiemos. Guardamos lealtades a todas las creencias, son como mandatos inconscientes que tenemos en nuestra vida y nos forman o nos programan y tenemos como un plan inconsciente de vida. Entonces es muy importante reconocer cuál es mi plan inconsciente de vida en este proceso de autoconocimiento, porque nos programan hasta con quién nos tenemos que casar, en el sentido de, o juntar en la vida, tiene que ser hombre o tiene que ser mujer, y eso es parte de la construcción social y nos condiciona el plan de vida. Entonces conocernos para reconstruir es una base fundamental para construir el proyecto de vida. Y me quedo ahí porque el tema es hermosísimo. Muy hermoso. Gracias, Noelia, de verdad. William, sos nuestro invitado de este día. Estamos súper contentas de que estés con nosotras. Realmente consideramos de que tu historia, tu experiencia y en este momento, en un momento histórico, ¿no? Donde hay una pandemia mundial, pero antes de eso hay un contexto de violencia política. Tus palabras tienen mucho que aportar para este conversatorio y todas las personas que nos miran. Contanos cómo te ha cambiado la vida el exilio y de qué forma has encontrado tu proyecto de vida acá. Muchas gracias, Sesha. Bueno, el exilio me ha cambiado la vida en un grado en un tema de 180 grados. Se me hizo la vida al revés. Realmente me doy cuenta, en el exilio me he dado cuenta que el proyecto de vida definitivamente no es estático. El proyecto de vida es bastante elástico, es bastante movible, es bastante intenso, es bastante como una plastilina que se va formando de acuerdo a cómo uno lo va moldeando. Sesha, yo en Nicaragua pensé que a estas alturas de mi vida ya tenía por sentado lo que yo había considerado proyecto de vida. Sin embargo, me di cuenta que el proyecto de vida solo lo había visto de una manera externa y no interna, como lo están mencionando ahorita Flori y Noelia. Definitivamente aquí me di cuenta de que, número uno, el tema de la autoestima estaba muy bajo y el tema del ego estaba muy alto. ¿Por qué menciono esto dentro del tema de proyecto de vida? Porque irónicamente yo era de las personas, como muchos nicaragüenses, que decía, yo irme de mi país a otro país, jamás, eso ni se me ocurre. Por otro lado, lamentablemente, uno de mis pensamientos también era, egocéntricamente decía, Costa Rica sería el último país al cual yo, si tuviera que tomar la decisión de irme, que sería el último país al que yo iría. Me ha pegado un golpe a mi ego este tema del exilio porque, número uno, el exilio no es algo que uno lo elige. El exilio es salvaguardar tu vida, salvaguardar tu integridad física, ¿verdad? Estoy muy agradecido porque realmente al venir y vivir fuera de mi país, en otra cultura, tan cerca, ¿verdad? Que estamos, pero aquí definitivamente me vine a dar cuenta de lo diferente que somos en Nicaragua a la forma de vida que ya tiene construida Costa Rica. Entonces, en este momento, lógicamente, cuando yo tuve que exiliarme, pensé que mi vida se había acabado, pensé que mi vida había sido arrebatada. Sin embargo, procesé el duelo, me di la oportunidad de poder ver hacia atrás y hacer una evaluación de hasta dónde yo había llegado. Me di cuenta que la vida es más grande que esa pequeña burbuja en la que nosotros nos construimos. La vida es más amplia y, lógicamente, los proyectos de vida también nosotros los tenemos que interiorizar para que, independientemente del lugar donde nosotros estemos, el proyecto de vida se vaya con nosotros. O sea, no significa porque ya no estoy en Nicaragua, yo no voy a poder continuar con mi vida y no voy a poder continuar con mi proyecto de vida,
porque definitivamente si mi proyecto de vida es hacer un emprendimiento, el emprendimiento sí o sí depende de mi persona y el emprendimiento lo puedo hacer en Nicaragua o en otro país en el que yo esté, siempre y cuando yo tenga claro qué es lo que yo quiero. Entonces, en el exilio me ha servido para introspectarme, para revisar los duelos que yo nunca había vivido, para revisar hasta dónde había llegado, para darme cuenta de las capacidades instaladas que la vida misma me ha dado, para darme cuenta de que el hecho de que yo me haya ido de Nicaragua no significa que mis habilidades, todos mis aprendizajes se quedaron allá. Mis aprendizajes se vinieron conmigo. Solo que mentalmente tuve que darme el permiso y decir, bueno, William, ahora ya no estás en Nicaragua. Tuve que pasar un duelo, que tuve que ocupar el acompañamiento psicológico, que fue de vital importancia, y eso lo voy a mencionar más adelante, que creo que es un buen punto de partida, ¿verdad? Y darme cuenta y reconocer que soy una persona que tiene muchas capacidades, y tanto así que además de yo darme cuenta, es transmitirle también al país en donde estoy de que así como yo tengo muchas capacidades instaladas, así muchos nicaragüenses que están aquí como solicitantes de refugio las tienen, y que sería lo mejor aprovechar esas capacidades instaladas que lamentablemente el gobierno en el que nosotros vivimos nos obligó a salir de. Entonces, realmente para mí, una vez que ya he procesado, ojo, no es lo mismo y no sería lo mismo, no sería la misma respuesta si ustedes me lo hubieran preguntado 2 o 3 meses recién venido acá al exilio, ¿verdad? Ya 2 años después me he dedicado a aprovechar las oportunidades que este exilio me está dando, conocer otra cultura, conocer otra vivencia, aprovechar un ambiente de oportunidades que realmente uno, cuando no tiene consciente o no tiene la conciencia de hacia dónde voy, por supuesto que no vas a poder ver las oportunidades. Entonces, realmente aquí el exilio me ha servido para reconstruir mi proyecto de vida y darme cuenta que mi proyecto de vida no depende del lugar, ni mucho menos de tercero. Mi proyecto de vida depende de mí. Yo decido realmente cómo quiero continuar y cómo quiero ver el exilio. Si lo quiero ver de una forma lamentable, de una forma triste, de una forma aferrado a un lugar que no tengo la realidad ni la oportunidad de estar en este momento, o yo decido aprovechar y respirar este aire, sobre todo de movilidad y tranquilidad, que para mí es demasiado importante, y ver todas las oportunidades de aprendizaje, de conocimiento, de oportunidades inclusive laborales, de emprendimiento, etcétera. Pero depende de mí que yo pueda ver esas oportunidades, porque ahí están. Entonces, suelto un poquito la guitarra para que demos oportunidades. Maravilloso, William. De verdad que es muy inspirador escucharte, muy inspirador y nos llena de fortaleza a muchas personas, ¿no? Que estamos también en tu misma situación. Tenemos muchos comentarios muy lindos. Gracias nuevamente a todos y todas por acompañarnos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en cuanto a este tema, el exilio y proyecto de vida, y con muchísimo gusto van a ser contestadas al final del conversatorio. Hay una pregunta para Flori aquí en nuestro programita. Bueno, son varias preguntas juntas. Flori, ¿cuándo se puede empezar el proyecto de vida? Y este proyecto debería ser para siempre. ¿Existe la posibilidad de que sea flexible? Ya William lo comentaba un poco, él consideraba que ya su vida estaba por sentada, y bueno, la vida también da tantas vueltas y sobre todo una gran maestra que siempre nos pone lo que necesitamos aprender. ¿Cuándo podemos empezar el proyecto de vida? Bien, ok, voy a tratar de sintetizar un poco esto porque es un asunto muy importante. Cuando nacemos,
digamos que ya venimos con un cierto guión, ¿no? Como con un cierto guión cultural, familiar. Ya Noelia mencionaba algo de esto. ¿A qué me refiero con un guión? Bueno, cuando ya uno nace en esta cultura, se encuentra con que hay ya como un programa general que se espera de la gente, ¿no? Ok, a tal edad voy a la escuela, a tal edad voy al colegio, luego se supone que si puedes vas a la universidad, tenés que casarte, tener hijos, sobre todo en el caso de las mujeres, etcétera. O sea, ya ese es un guión programado con el que nacemos. Por eso es que yo hablaba antes, al inicio, de que es tan importante el autoconocimiento y cuestionar. ¿Es eso lo que yo quiero? Eso es lo que es esperable. Eso es lo que nos han dicho que es. Pero ¿es eso lo que yo quiero? Entonces, por ejemplo, cuántas personas pueden escoger la maternidad o la paternidad como parte del proyecto de vida? Cuestionarse si realmente eso es lo que quiere o si simplemente encajo en ese guión con el que está programado a nivel general para todos y todas. Entonces, por eso es que hablamos de que realmente el proyecto de vida implica autoconocimiento. Entonces, ¿cuándo empieza el proyecto de vida? ¿Cuándo puedo yo hacer un proyecto de vida propio? Bueno, digamos que si partimos de que tiene que ver con el autoconocimiento, entonces cuando empiezo a cuestionarme, cuando empiezo a conocerme más, cuando empiezo a definir mis prioridades, cuando empiezo a fomentar mi autoestima, que tiene que ver con el conocimiento. Uno no puede amar lo que no conoce. Por eso conocerme significa poder amarme, o para amarme tengo que conocerme. Y esto también tiene que ver mucho con lo que decía Noelia de la historia familiar. En el sentido de que igual la autoestima tiene que ver con esto, porque si yo no acepto mi historia, yo no puedo aceptarme a mí. No importa cómo haya sido mi historia, no importa cómo hayan sido mis padres, no importa cómo haya sido la cultura en la que crecí. Mientras uno no acepta esa historia y no acepta esa familia, es difícil poder aceptarse a uno mismo, porque uno es producto y parte de esa historia. Entonces, eso es, digamos, lo que yo llamaría la reconciliación con esa historia. Todos los pleitos, los resentimientos, las broncas que yo pueda tener con esa historia, es fundamental resolverlas. Reconciliarme con esa historia, y en la medida en que me voy reconciliando con cada hecho de estos, voy aprendiendo a quererme más, lo cual también es un proceso y también es dinámico y también está en constante creación o en constante construcción, el amor propio, porque no es algo que ya hoy aprendí a amarme y listo. No, esto es un proceso de construir este amor en la medida en que me voy conociendo también y me voy aceptando. Cuestionar estos mandatos, que tiene que ver con romper lealtades, lo cual es muy difícil. Ojo, los mandatos no solo familiares, aquí entra la población migrante, los mandatos culturales. Hay gente que no puede hacer su vida en otro país porque siente que está traicionando a su patria. Exacto. Entonces, esos son mandatos culturales también. Entonces, si yo llego y me siento bien en otro país, estoy traicionando o estoy siendo un mal patriota, ¿no? O sea, es como que si yo me voy de mi familia o yo hago algo o estudio otra cosa que mi familia no quería, entonces me siento que estoy traicionando a mi familia. O sea, la vida de uno es de uno, nadie la vive por uno. Y hay decisiones que nadie tiene derecho a tomar por uno. Yo creo que aprender eso es fundamental para la libertad. Para la libertad de decidir, de elegir. Y esto, vuelvo otra vez al asunto de la autoestima, el autoconocimiento y lo que mencionaba William, el ego. Yo siempre le digo que el ego es inversamente proporcional a la autoestima. Cuando yo fortalezco mi autoestima, el ego se baja, y el ego es el peor enemigo que podemos tener. El ego se fundamenta en los deseos. Digamos que la autoestima tiene que ver más con las necesidades, con la trascendencia, con ser mejor, con aceptarme, con amarme. El ego es todo lo contrario.
El ego tiene que ver, y por eso en el proyecto de vida, si nos enfocamos en el ego, vamos a vivir frustrados y vacíos, ¿verdad? Porque el ego está fundamentado más en lo que yo creo que los otros van a percibir de mí. En que si tengo dinero, si soy famoso, en cómo me ven, en que los demás me aprueben y me acepten. Entonces renuncio a ser yo para obtener aprobación de los demás. Y eso es alimentar el ego. La autoestima tiene que ver con lo que yo soy. Y esto también nos lleva al otro punto importantísimo, que es la aceptación. Aceptación de la realidad. No puedes hacer un proyecto de vida, como mencionaba William, si uno no acepta la realidad en la que está. La vida es cambiante, por eso el proyecto de vida tiene que ser cambiante. O sea, todo cambia, nada es para siempre, nada es, la única constante en la vida es el cambio, de hecho. Cambiamos hasta físicamente todos los días. Entonces, aceptar esa realidad tiene que ver con que yo pueda estar bien donde yo estoy, con que sea mi elección, como decía William, es una elección. La vida es impredecible. O sea, hoy más que nunca lo podemos decir. Ustedes tuvieron que salir de un país y es cierto, es una migración forzada. No es lo mismo que cuando uno decide irse. Por supuesto, no es lo mismo cuando uno elige estar solo que cuando uno siente que está solo porque no le queda de otra, pero que no es lo que quiere. Entonces, definitivamente, pero trabajar y la aceptación de esa realidad es vital para que uno pueda encontrar su sitio en la vida. Si no, va a vivir igual que siempre, dando tumbos por todo lado. Aceptar que hoy me toca estar aquí y que si hoy la vida, el universo, Dios o en lo que yo crea me trajo aquí o me tocó estar aquí, es por algo. Y algo puedo aprender y algo puedo hacer. Eso es lo que se llama la resiliencia. Darwin decía que la especie que sobrevive no es ni la más fuerte ni la más inteligente, es la que sabe adaptarse a los cambios, la que mejor se adapta a los cambios, porque la vida es cambiante, repito. Entonces, el proyecto de vida tiene que ser flexible, no puede ser rígido, porque entonces, eso es lo que implica, cuando entre más yo me aferro a algo, entre más me resisto a aceptar una realidad, más sufro, más duele, más enferma, hay más ansiedad, hay más drama, hay más conflicto. La aceptación, fíjense que esto es como muy paradójico, porque la aceptación es la clave de todo. Cuando yo acepto el dolor, me libero del dolor. Mientras no lo acepte, el dolor me persigue. Cuando yo acepto mi realidad, yo puedo cambiar mi realidad. Mientras tanto, no puedo cambiarla. Entonces, aceptar. Cuando yo acepto mi historia, me reconcilio con ella y me libero de esos pesos. Mientras no la acepte, eso me persigue y me define de alguna manera. Entonces, aquí es importantísimo tener en cuenta esto. Estos mandatos sociales, yo encuentro mucho en la población migrante que esta ha sido una de las situaciones más difíciles, ¿no? Porque es como que vivo con un pie aquí, con un pie allá. Es cierto, al inicio se vinieron pensando que esto era cuestión de 3 meses y venían con la idea de cómo de ir, recargar baterías o reorganizarnos y volver. No se dio. Entonces ya ahí hay un cambio que hay que aceptar. Y ojo, porque esto también es importante, aprender a hacer los duelos. Hay que hacer un duelo. Ahorita todos tenemos que hacer un duelo en pandemia, todos tenemos que hacer un duelo del 2020, del 2020. No resultó ser el año que habíamos proyectado, que habíamos pensado, pero entonces tenemos que decidir qué vamos a hacer con esta realidad. Nos sentamos a llorar, nos aferramos, nos resistimos a aceptar. Cuánta energía se desperdicia cuando nos resistimos. Es un desgaste emocional y energético altísimo. Aceptar mi realidad y cómo puedo vivir lo mejor posible también tiene que ver con autoestima. Yo merezco estar bien. Yo merezco donde quiera que vaya. Acuérdense que la autoestima es tan importante porque uno no es lo que es, sino lo que cree que es. Y si yo creo que yo merezco estar bien, yo voy a luchar por estar bien donde yo esté.
digamos que de momento lo dejo ahí también y suelto la guitarra, como dijo William. Flori, muchísimas gracias. Ya tenemos algunas preguntas que voy a ir comentando para ser contestadas al final. Hay alguien que pregunta cómo cambiar ese pensamiento, ayudar a esas personas que no tienen ese proyecto de vida y no te dejan avanzar muchas veces, para tomarlo en cuenta e irlo contestando al final del conversatorio. Aquí tenemos otro comentario. Hay que aceptar las cosas que no podemos cambiar. Fragmento de la oración de la serenidad. Noelia, ¿cuál es la motivación para hacer el proyecto de vida? ¿Qué motiva a la gente que se plantee un proyecto? La motivación para mí es, la más importante para mí es la autoescucha. Es decir, escuchar, hay una voz interior que te comienza a hablar cuando estás incómoda, hay algo que no te gusta, hay algo que sentís que no está bien. Yo siento que escuchar esa voz interior es la principal motivación. Eso te empuja. Yo puedo verlo en mi vida, lo puedo ver en los casos que atiendo, con la gente que hablo. La persona busca ayuda, pregunta, comienza a cuestionarse, como ya no quiero este trabajo, no quiero esto no me gusta, no quiero vivir en esta casa, me voy a mover, o no estoy bien, simplemente hay algo que me falta. Entonces, escucharse, esa voz interior, porque Flori decía que lo único seguro en la vida es que la vida es cambiante, todo está cambiando. Nosotros y nosotras también cambiamos, cambiamos nuestros deseos, cambiamos nuestras necesidades, nos movemos, hay una movilidad interna. Escuchar esa necesidad de hacer un cambio es un motor, porque la motivación, el motivo es la energía motora que nos empuja a un cambio. Entonces es escuchar. Entonces, asociando esto con el proyecto, con el guión de vida que mencionaba Flori, con el plan o las lealtades familiares, muchas veces estamos incómodas, siguiendo el mandato social, siguiendo el patrón cultural o el patrón familiar. Esa incomodidad es una voz interior maravillosa y es un motor para hacer un cambio. Creo que la energía de necesidad de cambio, requerimos ser rebeldes para soltar esos mandatos sociales y poder ser autónomas y tomar las riendas de nuestra vida y crear nuestro propio proyecto de vida basado en la libertad. Por ejemplo, yo aquí quiero hablar sobre algo que también mencionó Flori, sobre el tema de la migración. Yo también estoy en el exilio y yo siento de que una de las cosas que a mí más me ha ayudado como motivador para rehacer mi plan de vida, igual que William, yo era empresaria en Nicaragua, se cayeron mis 2 empresas, me moví para Costa Rica y yo creía, voy a hablar solo del yo en este sentido, yo creía, pues me monto una empresa. Sin embargo, escucharme me sirvió para darme cuenta que eso no era lo que necesitaba en mi nuevo proyecto de vida. Mi energía, mi necesidad iba hacia otro lado y iba hacia la sanación personal, no solamente la mía, sino acompañar a otras personas. Y escuchar mi voz interior fue lo que me ayudó a crear un proyecto de vida basado en mi libertad y en lo que necesito en ese momento. Cuestionarme por qué me sentía mal salir de mi país. O sea, yo creo que este es un punto fundamental, sentirme mal por estar acá. Yo era una de las que decía que Costa Rica era el último lugar en el mundo para irme. Si me voy a ir de mi país, me voy a ir lejos, a otra cultura, a aprender otro idioma. Y esto es lo que me tocó. Entonces, aceptarlo, abrazarlo. Acá estoy. Gracias por tener un lugar donde estoy. O sea, yo le doy creo que es importantísimo darle un lugar al agradecimiento. Estar agradecida porque sí estoy en un lugar y porque he podido hacerme una red de apoyo, por ejemplo. Entonces pues me estoy saliendo del tema, quiero volver al tema de las lealtades.
Entonces, también sentirme culpable de salir de mi país también tiene que ver con las lealtades familiares. Entonces, la familia también da un mandato de que moverse de casa, de ciudad, de país, va a causar dolor a la familia y eso nos genera culpabilidad. Entonces, apropiarme de mi vida como adulta y conectar con el yo me merezco estar bien, implica soltar ese mandato de la familia. Y es doloroso, es profundamente doloroso porque al soltar un mandato de la familia, una lealtad de la familia, tenemos miedo al rechazo, porque no cumplir con el mandato de la familia es como no pertenecer a la familia. Y darme el derecho, reconocer, esto tiene que ver con cómo me posiciono con mi derecho a pertenecer a la familia. Yo sigo perteneciendo a mi familia, aún fuera del país. Aunque mi familia me extrañe, yo sigo perteneciendo a mi clan. Tengo mi derecho a pertenecer y tengo mi derecho a estar bien donde estoy. Y Floris mencionó la palabra merecer, y yo quiero profundizar un poco en esto. En nuestra cultura está basada mucho en el sacrificio, en la lucha constante. Entonces, es como que no me merezco estar bien cuando todo el mundo está mal. ¿Cómo aquí voy a poner un negocio o voy a ganar bien si todo el mundo está sufriendo? Yo he sentido que para que mi proyecto de vida sea sano, he tenido que trabajar mi derecho a merecer estar bien. Yo me merezco dormir bien. O sea, es una necesidad humana dormir bien. Entonces, lo dije desde el día que entré a este país. Yo me merezco tener un colchón. Y si no me lo puedo comprar, me lo busco, lo pido, toco puertas, pero me merezco dormir bien. Entonces, el sentir el derecho a merecer es la puerta que se abre para que entre lo que la vida me puede dar. Pero si yo no siento que merezco estar bien en la vida, yo cierro las puertas, porque yo creo mucho en que los seres humanos somos como una antena energética. Yo emito, es decir, si yo emito apertura, aceptación a la realidad, eso viene y yo lo puedo recibir. Pero si yo me cierro, si yo siento que no me lo merezco, yo no puedo estar aquí, se cierran las puertas. Y no viene lo que esto es muy energético, es como mi posición ante la vida. Si yo me abro a recibir, vienen las oportunidades, las puedo ver. Entonces yo siento de que el motor principal es la autoescucha. Una cosita más que quiero poner como motivación fuerte es el hecho de querer independizarse emocionalmente y económicamente es poderoso. La búsqueda de autonomía es una motivación súper fuerte para el proyecto de vida. Todos y todas tenemos, es una de las necesidades psicológicas básicas. Entonces, el escucharte, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué tipo de autonomía necesito? ¿Qué voy a hacer para buscarla? Entonces, la autoescucha es el motor principal. Y bueno, como dijeron los muchachos, dejo la guitarra y podemos seguir con otra pregunta. Gracias, Noelia. William, ya nos comentaba un poco sobre tu experiencia. Contanos, ante todas las adversidades que se tienen al momento de emigrar y exiliarse, autoexiliarse, ¿qué recomendás para tener oportunidades en el exilio? Gracias por esa pregunta, Sesha. Creo que es muy, muy importante y creo que los que ya pasamos por esta etapa, y voy a mencionar, lo menciono desde mi vivencia. En principio, creo que debemos de tomarnos el tiempo de respirar profundamente. Lógicamente, estos son enseñanzas de estas sabias mujeres que han pasado por mi vida en este exilio, donde me han regalado mucho conocimiento, atención y procesos, ¿verdad?
Lamentablemente, hasta eso hemos olvidado, y esto no ha sido por un tema de exilio, ha sido por un tema de la vida misma, que no le estamos dando el oxígeno correcto a nuestro cuerpo y por ende esto tiene implicaciones físicas, inclusive y lógicamente mentales. Noelia acaba de mencionar ahorita escuchar nuestra voz interior, porque no le hacemos caso a nuestro instinto, no le hacemos caso a nuestro cuerpo. Nosotros nos da un dolor de cabeza, nos tomamos una pastilla y paliamos el dolor. Sin embargo, no nos preguntamos por qué es que nos duele la cabeza, si es algo neurológico, si es algo de estómago. Tienen muchas causas y el problema es que nosotros no atacamos el origen, sino que paliamos únicamente síntomas y ahí va a persistir. Creo que uno de los grandes valores que debemos de tener es la humildad, ser humilde para abrirnos al conocimiento, para abrirnos a las enseñanzas, para escuchar. Creo que uno de los grandes aprendizajes que tuve en el exilio es darme cuenta que la escucha, wow, cuánto aprendizaje te da la escucha. Escuchar a esas personas que han pasado por este camino, escuchar a nuestros mayores, escuchar a nuestros menores, escuchar a los niños que tienen tanta sabiduría inocente, escuchar a un abuelo que tiene tanta sabiduría por lo que la vida le ha dado. Luego, creo que es momento que debemos hacer una revisión de nuestra salud emocional, ya que es de suma importancia. Si no estamos bien mentalmente y emocionalmente, no podemos hacerle frente a los diferentes desafíos que la vida nos da. Las emociones en nuestro país, sobre todo hablo desde el yo, al convertirte en que voy a ser doctor porque mi mamá quiere que sea doctor, que voy a ser emprendedor, que voy a ser ganadero porque mi papá y mi familia es ganadera, que voy a ser doctor cuando lo que verdaderamente quiero ser es sociólogo, etcétera. Creo que para que nosotros podamos saber qué es lo que nos va a ayudar a salir adelante y que independientemente sea bueno o malo lo que nosotros decidimos, si nos gusta, primero tenemos que darnos ese tiempo de decir qué quiero, por qué lo quiero, en qué me beneficia, para qué lo quiero y cómo voy a acuerpar además colectivamente, porque creo que es importante pensar en lo individual, pero no podemos obviar que somos un ente social, somos colectivos. Y precisamente cuando apostamos desde nuestra individualidad a lo colectivo, estamos ayudándonos a crecer y ayudando a crecer a los demás, ¿verdad? Hacer un inventario de tus capacidades instaladas. Cuando nosotros nos venimos al exilio a este país, pensamos que nuestras capacidades instaladas se quedaron allá en Nicaragua. Y no, nuestras capacidades instaladas se vinieron con nosotros. Pero démonos cuenta y reconozcamos cuáles son las capacidades instaladas que tengo. Yo cuando me vine para el exilio, yo dije, ay, my goodness, empezar de nuevo, 40 años. Si ya es difícil para un joven empezar de nuevo en otro país, yo solo me puse a pensar en todas las cosas negativas que existen en el mundo, pero no me puse a pensar que 40 años he estudiado, he aprendido, he fracasado, he tenido historias de éxito, etcétera. O sea, hay tanto conocimiento, tanto aprendizaje que nosotros anulamos porque solo nos concentramos en lo negativo y nunca nos concentramos en lo positivo que viene en todo nuestro ser, que al final esa es nuestra energía, ese es nuestro rango, esas son nuestras capacidades, se convierten en el inventario más importante que tenemos para hacerle frente a la vida, ¿verdad? Realizar un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de mi persona, Yo tengo que ver cuáles son mis fortalezas, que esto va de la mano con las capacidades instaladas, ¿verdad? Estar pendientes y al día de todos los procesos migratorios que corresponden. Si algo no está seguro, revisar qué organismo u organización o instituciones
te podrían ayudar al respecto. La parte legal, ver cómo funciona este país, no tener la preocupación de poder andar no tener que estar preocupado porque no andas un carnet, porque no andas identificación, porque no, eso es inaceptable. Tenemos que primero nosotros regularizarnos, tener esa libertad de poder andar tranquilos, porque si no, no vamos a poder hacer nada, vamos a andar huyendo, vamos a andar siempre en persecución, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder seguir adelante, ¿verdad? Tener preparado tu currículum actualizado, elemental. Te sale una oportunidad, vos solo te sacas el currículum de tu llave maya o te lo sacas de ahí, lo andas en tu bolsito. Mire, ¿estás necesitando? Aquí tengo mi currículum. Eso demuestra realmente le estás diciendo a tu cuerpo, ya estoy listo y preparado. Y aquí tengo la herramienta que me va a abrir la puerta para yo poder tener tener un trabajo, que al final el trabajo me va a garantizar mi estadía digna en el lugar donde yo esté. Darte el tiempo de observar el entorno, tratar de analizar la forma y comportamiento de la población donde vos estás exiliado. Lógicamente, si estamos en una zona rural, tenemos que aprender al respecto de la zona rural. Por cierto, es una de las capacidades instaladas que me ha regalado el exilio. Antes solo miraba cuestiones como restaurantes, agencias de viaje, lo que tuviera que tener como oficina. Hoy sé de chancho, hoy sé de vaca, hoy sé de cultivo, hoy sé de tierra. Nunca me imaginé que iba a aprender. Entonces, estar abierto y flexible a ese aprendizaje y guardarlo y tenerlo ahí porque tarde o temprano te va a servir, ¿verdad? Es indispensable buscar los organismos que te puedan apoyar con capacitaciones y procesos de formación. Los organismos para eso están. Realmente no dejarnos vencer a la primera y cada uno por nuestra propia cuenta hacer esa revisión de qué organismo está dando capacitación de manipulación de alimentos, por ejemplo, que es demasiado importante para poder trabajar en lo que es gastronomía, turismo, etcétera. Es indispensable. Entonces, son cosas que no suceden allá en mi país, pero que aquí es indispensable un carnet de manipulación de alimentos. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo funciona el sistema y no venimos a querer cambiar ese sistema, sino venimos a tratar de adaptarnos a ese sistema, ¿verdad? Buscar redes de apoyo del país donde estás viviendo en el exilio, para que ellos te orienten de qué forma poder ingresar ya sea al mundo laboral o al mundo del emprendimiento. O sea, nosotros aquí no venimos a hacer un clan y que aquí los nicaragüenses estamos aquí y nos ponemos aquí a un lado y los ticos son allá, viven allá otro mundo. Nosotros tenemos que ver de qué manera nos integramos con esa sociedad costarricense que nos está abriendo las puertas de su país, el sitio donde nosotros tenemos la oportunidad de ser un agente de cambio, acercarnos, preguntarnos, que nos conozcan, que los conozcamos, que nos compartamos un poquito de cultura, ¿verdad? Lógicamente, importante meterse en las páginas de agencias de empleo, importantísimo, tenemos que estar al tiro, tenemos que estar preguntando, tenemos que estar viendo qué oportunidades. Y hay una frase que a mí me encanta y que les quiero regalar por acá: la persistencia doblega la resistencia. Fallamos a la primera, volvemos y continuamos y volvemos a hacer otro intento. Volvemos a hacer otro intento hasta que definitivamente logramos nuestro objetivo. Si tu pensar es el emprendimiento, empezar a informarte de cómo funciona la parte legal, tributaria, municipal del tipo de emprendimiento que quieres realizar. Lógicamente, ya cuando vos decís voy a emprender, es porque ya hiciste un FODA, hiciste todo un análisis de que yo estoy capacitado para poder ser chef y hacer un restaurante acá. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero no me basta solo mi capacidad. Yo tengo que saber cómo funciona la parte legal, cómo funciona la parte tributaria, cómo funciona la parte municipal. Y hoy tenemos la internet que ponemos Google. Google, por favor, decime cómo funciona la parte legal para yo hacer un restaurante. Ahí te va a ir dando, y vas experimentando y vas encontrando. Es necesario realizar o buscar asesoría para la elaboración de un plan de negocio si tú
objetivo es hacer un emprendimiento. Nosotros estamos acostumbrados a vivir el día a día sin ningún plan. El plan de negocio suena como algo que es hecho desde la NASA, que es algo que solo las grandes intelectuales tienen capacidad de. No, 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 no. Un plan de negocio lo puede hacer desde una mujer o un hombre que quiera vender tortillas, allá como en nuestro país, ¿verdad? De hecho, yo lo pongo como ejemplo porque para mí es la persona que tiene todos los procesos de producción, de comercialización y venta, de administración, y siempre lo pongo como ejemplo para tratar de que la cosa no sea tan complicada, ¿verdad? Y que se pueda entender y procesar todo lo que significa esto, ¿verdad? No querer cambiar a la población y la cultura de donde nosotros estamos siendo acogidos, ¿verdad? ¿Qué decir? Yo pongo mucho el tema, los nicaragüenses, el pinto con el gallo pinto. Soy emprendedor y quiero vender. Soy nicaragüense y vivo en Costa Rica, pero acá, por ser nicaragüense, en el rótulo de venta no le voy a poner se vende gallo pinto, porque cuidado, de algunas personas ni siquiera lo van a entender. Entonces yo tengo que saber que acá, en este país, se vende el pinto y que la gente sí o sí lo va a entender, porque es parte de su cultura y nosotros tenemos que respetar también esa cultura. Por otro lado, nosotros también, antes de pensar en una idea de emprendimiento, debemos de darnos el chance, por eso es que hablaba de plan de negocio, de hacer un estudio de mercado y cuáles son las necesidades que tiene la población. Porque imagínense, si en la zona norte, que es un país de mucho calor, no me voy a poner a vender suéter. En cambio, en Cartago, que es una zona muy fría, difícilmente vaya a poder vender una camisola o una camiseta muy ralita. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos al sistema, tenemos que adecuarnos a la necesidad de donde estamos para poder tener en nuestro emprendimiento éxito, ¿verdad? Estar atento a cuáles son las tendencias del país, investigar cómo funciona el país, qué es lo que quiere el país y, lógicamente, unir todos estos elementos dentro de un plan de negocio. Y también el plan de negocio, antes de hacer el plan de negocio, nosotros tenemos que tener también un plan de vida. ¿Cuáles son nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Verdad? Esto se lo estoy diciendo no de una forma tal vez ordenada, lo estoy diciendo de una forma de cómo yo he vivido y cómo esto me ha servido para cada vez ir sintiéndome cómodo en una Costa Rica que tiene muchas oportunidades, y definitivamente también para yo ir encontrando cuál es mi camino y qué es lo que quiero, cuáles son mis metas de acá a 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años. Aunque no es inmediato, pero nosotros ya lo tenemos que ir visualizando porque Noelia lo acaba de mencionar, somos energía. Y si nosotros sabemos hacia dónde vamos en un camino, lógicamente nos vamos encontrando obstáculos y nosotros los vamos paliando, pero tenemos claro que nosotros vamos a llegar al otro lado del camino si es que tenemos esa claridad. Si no sabemos para dónde vamos, en principio yo digo, busquemos cómo saber hacia dónde vamos. Suelto la guitarra y dejo el espacio. Gracias, William. Muy, muy valioso tus aportes y sin duda toca un tema muy importante en cuanto a las redes de apoyo. En los comentarios teníamos una pregunta sobre cómo ser parte de esta red de apoyo que facilita este proceso de exilio a la comunidad de solicitantes de refugio, exiliados, inmigrantes. En cuanto a ello, yo recuerdo que en mis primeros meses en Costa Rica, yo me resistía mucho a cambiar mi número de teléfono o el código. Yo tenía el más 505 y bueno, tenía que tener un chip costarricense, ¿no? Porque era más sencillo, yo ya estaba acá. Entonces yo decía, no, yo no voy a cambiar mi WhatsApp, no, yo no voy a cambiar mi código, era el más 505 de lo que yo no quería desprenderme, y hasta me da risa, me parece divertido, pero realmente fue gracias a una red de apoyo que ha sido la gente de Sendero
pero a mí, amigas, personas dentro del ámbito artístico en Costa Rica que también me han ayudado a sentirme parte de. Entonces, bueno, ya vamos a, solo quería comentar eso, ya vamos a hablar un poco de la red de apoyo. Tengo una pregunta para Noelia y para Flori. Eh, Se han mencionado algunas maneras de enfrentar las dificultades. ¿Qué herramientas se recomiendan para enfrentar la frustración? ¿Quieres comenzar, Flori? Ok, bueno, pienso que en esto, algunas de las cosas que ya hemos tocado, ¿no? Aceptar, primero aceptar que esta es mi realidad, aquí estoy. Quiero retomar incluso en este sentido lo que señalaba Sesha, porque es muy común en la población migrante, y que lo mencionaba yo antes, aferrarse a la renuncia. O sea, perdón, aferrarse a no renunciar, o sea, a esa historia y no renunciar. Me aferro a mi país, no renuncio. No puedo renunciar a eso. No puedo renunciar al 505, ¿no? Porque renunciar al 505 me hace sentir traidora, me hace sentir que como que ya estoy olvidándome de por qué estoy aquí, de mi país, etcétera. No, no tiene que ver con eso. Aceptar esa realidad, aceptar que tal vez, ok, no querían salir de su país, es lógico, pero aquí están, esta es su realidad. Aceptar que merezco estar bien, aceptar que tengo derecho a sentirme mal y que tengo que hacer un duelo por mi salida de mi país y porque no sé cuándo voy a volver o si voy a volver. Entonces, eso es parte de las realidades que hay que aceptar. Esto es el grupo de apoyo, hablar, expresar estas cosas que están sintiendo. Eso es parte de poder manejar también la frustración, aprender a hablar de esto. Entender que, como decía antes, cuando uno se resiste a una realidad, solo se siente más frustrado, más ansioso y más deprimido, porque me quedé pegado en el pasado, me quedé pegado allá. Yo decía antes, la mayoría de los migrantes con los que trabajamos, he sentido que está esta situación de un pie allá, un pie aquí. Entonces estoy aquí, pero no estoy aquí. Sigo conectado con todas las noticias, sigo constantemente viendo todo lo que pasa allá, sigo pensando en cuándo voy a regresar. Y está bien, pero primero hay que ubicarse en esta realidad y resolver lo que hay aquí hoy. Porque si no, vivo lleno de frustraciones. Voy a vivir lleno de frustraciones mientras yo no acepto mi realidad y no empiezo a resolver y a gestionar las adversidades que me enfrento hoy. Esto es lo que se llama la resiliencia también. ¿Cómo puedo hacer de las debilidades fortalezas? ¿Cómo puedo hacer de la adversidad una oportunidad? Entonces, esto es importantísimo porque puedo aprender a manejar mis frustraciones cuando acepto mi realidad, cuando acepto que hoy estoy aquí, no sé cuándo voy a volver, entonces mientras tanto merezco estar bien aquí, voy a luchar por estar bien aquí. ¿Okay? Uno no puede dar lo que no tiene. Y si estoy lleno de amargura, de frustración, de resentimiento y de rechazo, y eso es lo que voy a repartir. Como decía Noelia, pero si yo me abro a las posibilidades de que merezco cosas buenas, cosas positivas. Y en esto, el proyecto de vida, la satisfacción de las necesidades básicas también es fundamental, porque si yo no tengo mis necesidades básicas resueltas, pues va a ser muy difícil que también me plantee algo más allá. Entonces, tratar de resolver primero lo inmediato, lo más concreto, e ir paso a paso, sin saltarse unos procesos, hablar de lo que sienten, buscar ayuda cuando se sienten desbordados, el apoyo las redes de apoyo, el apoyo en los amigos, apoyo psicológico si necesitan, o sea, buscar todas las alternativas que puedan tener para gestionar sus emociones, para gestionar de forma adecuada esta frustración.
y que no se convierta en una conducta autodestructiva, sino más bien en energía que impulsa a crear, en energía creadora, en energía para salir adelante y reinventarse. Creo que también el asunto de la traición se puede trabajar, me parece, haciendo cosas, digamos, de su país, comidas de allá, escuchando música de allá, o sea, salir de un país, vivir en otro país, vivir bien en otro país, no significa olvidarse de la historia, no significa renunciar a todo lo de allá, significa no seguir viviendo en el pasado, que es diferente. Pero poder entonces organizarme aquí y crear y escuchar con mi familia o con mis hijos, o incluso enseñarle a amigos costarricenses cosas de Nicaragua, música de Nicaragua, todo eso es parte de llevar esa identidad, de hacerle honor a esa identidad. Es como cuando, como mencionaba Noelia antes con su historia de vida, cuando alguien se nos muere, o sea, hacer un duelo no significa que yo me olvido de la persona. Hacer un duelo significa que yo puedo seguir adelante ya sin dolor y que recuerdo a la persona porque la tengo introyectada y recuerdo las cosas bonitas y recuerdo los aprendizajes y ya me reconcilié con eso y ya pude soltar eso. El asunto, otra vez, de no aferrarse, de aprender a soltar. Y yo sé que a veces, evidentemente, elegir, porque esto tiene que ver con elecciones y los proyectos de vida tienen que ver con elegir. Entonces, para poder vivir bien en Costa Rica, tengo que soltar un poco Nicaragua. O sea, no puedo estar con un pie aquí y un pie allá. Son cosas que no pueden darse de esa manera. Tengo que elegir. Y elegir siempre cuesta. Siempre cuesta porque siempre tenemos miedo a elegir mal. O porque tenemos miedo a renunciar. Y cuando uno elige algo, tiene que renunciar a otra cosa. Eso es una elección. Yo elijo sobre otra cosa. Entonces, o elijo estar mal aquí como una forma de lealtad allá y esperando volver, o elijo trabajar en mí, estar bien o lo mejor que se pueda aquí. Y bueno, y cuando llegue el momento de volver, pues ya se verá. ¿Verdad? En ese caso, no es estar viviendo en el futuro. De que voy a volver, sí, pero no sabes cuándo. Entonces, esta es tu realidad aquí y ahora. Hay que ubicarse aquí y ahora. Eso es parte de poder manejar la frustración. Cuando vivo en el pasado o vivo en el futuro de cuándo voy a volver, por supuesto que estoy cargado de frustraciones. Entre más expectativas me hago de las cosas, más frustrado me puedo sentir. Shakespeare decía que es mejor estar sorprendido que decepcionado. Entonces, a veces también esto implica trabajar con las herramientas, con las oportunidades y con las posibilidades que tengo hoy. Y confiar. Confiar en que si estoy aquí, por algo estoy aquí y que puedo hacer lo mejor posible aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Floris. Yo te escucho y siento, y lo estoy viviéndolo porque son las cosas que yo he hecho para poder adaptarme y estar bien. Porque una de las cosas que a mí más me llena es a través de mi trabajo ayudar a otras personas, acompañarlas. Entonces me he dado cuenta de que la mejor posición emocional, psicológica, mental en la que yo puedo estar para ayudar a las demás personas es yo estar bien. Porque desde mí estar bien yo puedo ser parte de esa red de apoyo a las otras personas. Porque lo que decías, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cada día me levanto agradeciendo lo que tengo a mi alrededor para estar feliz, para sentir que me merezco estar bien y desde estar bien, ayudar, acompañar a las otras personas. Y eso me llena a mí, es como doy un dar y un recibir constantemente.
Con el tema de las frustraciones, yo lo estoy viviendo en este momento otra vez. O sea, yo salí de Nicaragua. Aquí voy a aprovechar para mencionar algo que una herramienta que ayuda muchísimo es reconocer los miedos. Yo recuerdo cuando uno de los grandes miedos para mí de entrar a Costa Rica era el miedo al rechazo hacia los nicaragüenses. Le tenía pavor a la xenofobia. También estaba bien consciente que no la iba a vivir, porque yo creo que aquí lo que hay es racismo, rechazo al color de la piel, a la pobreza. Entonces, también mi actitud me ayuda, ¿no? Yo no recibo discriminación directamente. Me di cuenta de que el primer paso, lo fundamental que yo tenía que reconocer era mi miedo a eso, para poder sobrellevarlo, para poder enfrentarlo. Entonces también mis miedos a, por ejemplo, a no encontrar trabajo, porque yo decidí, no voy a abrir una empresa, yo no voy a autogestionar mi salario a través de un emprendimiento. Esta es una decisión que tomé, entonces voy a buscar una oportunidad laboral. Y recuerdo haberme conectado con el miedo, porque además sé que no tengo homologado mi título como psicóloga acá. Entonces es todas las barreras con las que me voy a encontrar en Costa Rica, y ya cuando vine acá, todas las barreras que me fui encontrando, me encontraba con mis propias limitaciones personales. Reconocer mis propias limitaciones, reconocer mis propios miedos, procesarlos, trabajármelos, buscar la fuerza interna, buscar redes sociales, lo que menciona lo que estaba mencionando William, buscar contactos, escuchar a otras personas que tienen años de vivir acá, cómo han hecho para solucionar. Eso me dio fuerza. Fue lo único que me ayudó a superar mis miedos personales. Entonces decía hace un momentito, ahora lo estoy viviendo de nuevo, lo estoy viviendo en el sentido que ahora voy a salir de Costa Rica y voy a otro país que hablan otro idioma. Entonces cuando William mencionaba, hay que hacer un FODA, es decir, para evitar las frustraciones es importantísimo reconocer los recursos. Yo estoy de nuevo haciendo una lista de mis potenciales como ser humana, de recursos. Y ahí por ahí volvió a salir que en mi adolescencia para sobrevivir fui peluquera. O sea, yo puedo cortar pelo, también puedo vivir de eso. También fui profesora de español para extranjeros. Voy a un idioma donde no se habla español, puedo comenzar a buscar cómo dar clases de español. Entonces, hacer todo este inventario, recordar mi historia, qué cosas he hecho, qué cosas he vivido, me da la fortaleza, la seguridad interior para saber, me puedo mover por acá o me puedo mover por allá. Ya sé que es necesario buscar... soy un ser social, necesito conexiones, entonces ya escribí a la alcaldía de la ciudad donde voy a vivir, ya escribí a las organizaciones sociales que trabajan con migrantes, acordándome de toda la gente que he conocido en mi vida, que nació en ese país, y preguntándole a otra gente para conseguir teléfonos. Siento es a dónde pongo mi energía, dónde me siento en este momento, dónde me paro en la vida. Reconocer mis recursos interiores y reconocer los recursos externos con lo que cuento. Vuelvo a lo de reconocer mis miedos. Me da pavor, porque no hablo ese idioma y es un idioma súper difícil de aprender. Entonces es como me encuentro con la barrera. Aquí vengo hablando español, hablo desde que entré a la frontera hablando con todo mundo. Voy a cerrar la boca y allá me voy a encontrar con los miedos profundos de no poderme comunicar. ¿Cuál es mi actitud? ¿Me quedo sentada en el miedo? Si me quedo sentada en el miedo, no lo veo como una oportunidad para mi vida, porque es una oportunidad maravillosa la que me estoy creando. No que me viene, me la estoy creando. O le pongo energía y comienzo a aprender el idioma. Eso es lo que yo decido. Yo retomo mi fuerza, tengo inteligencia, tengo memoria, tengo capacidad, ya no tengo 20, no voy a aprender tan fácil ese idioma, o como mi hija que ya lo está hablando. No, tengo 45, me va a costar más tiempo, pero tengo muchísima motivación y lo voy a lograr. ¿Cuánto me va a tomar? No lo sé. Yo lo que siento es un recurso maravilloso que tengo que retomar en este momento, es mi capacidad de ser niña, y ser niña es el derecho a equivocarme, a meter las patas,
Entonces, esos recursos personales estoy buscando para poder enfrentarme, porque sé que me voy a enfrentar a muchas frustraciones. Entonces, por ejemplo, yo sé que es un país donde hay tanta estructura, hay tantas leyes, que ninguno de mis títulos sirve allá. Que casi no puedo desarrollar ninguna de mis profesiones. Tengo como 4 áreas de mi vida en las que puedo trabajar. Pero allá no puedo hacer ninguna. Ya no tengo 30 o ni 20 y pico, donde podría entrar a la universidad y digo, le dedico 4 o 5 años a la universidad y listo, tengo un cartón y después a trabajar allá. No es tan fácil teniendo 45. No importa, pero tengo un montón de experiencia de vida, lo voy a lograr. ¿En qué sí puedo? Es la pregunta. ¿En qué sí puedo desarrollarme? ¿De qué manera me puedo integrar a esta ciudad? ¿De qué cosas, qué espacios hay? ¿Qué puertas hay? No veo las puertas cerradas. Voy a ver las puertas abiertas. Voy a ver la luz. ¿Cuáles son las luces que hay? Y voy a buscar la luz. Y esa es mi decisión. Esa es mi posición en la vida. Entonces, desde mi libertad y desde mi derecho a decidir, yo decido y decido estar bien. Entonces yo creo que es fundamental como herramienta para evitar frustraciones y pararte en la fuerza de la vida. Gracias, Noelia. Vamos a ir concluyendo. Hay una pregunta más para William y luego procedemos a las preguntas del público. Recuerden que pueden continuar haciendo preguntas. Hay un grupo por ahí, no sé qué puede hacer. Hola. Te escuchamos, pero hay un ruido en el fondo. Sí, debe ser la lluvia. Ok. Bien. Increíble cómo se oye la lluvia. Sí, está fuerte. Bueno, recordarle a las personas que continúan con nosotras que pueden preguntar y en breve les responderemos. William, tenemos una última pregunta. ¿Cómo ha influido el costo de la vida en tu adaptación a este país? Qué excelente pregunta, César. Y al panel, ¿verdad? Bueno, en principio, el costo de la vida, el costo de Costa Rica, que considero que es un país, en comparación a mi país, que el costo puede llegar a ser hasta 3 veces más. Sin embargo, también los ingresos son relativamente, entonces es algo que cuando uno recién viene, no tiene los ingresos que puede generar este país. Creo que uno de los mayores regalos que me dio la vida con esto de adaptarme al tema del costo de la vida en el país fue el aprender a optimizar los recursos. Nada en mi despensa se pierde, nada se compra de más, nada de lo que se cocina se pierde, y creo que eso es muy importante tanto para el ambiente, para el consumo, como para nuestra economía. En mi país yo me iba a un súper y al final de la semana terminaba echando a la basura muchas de las cosas que yo compraba. Acá nada de lo que yo comprase, aunque dejara una media comida. Casualmente ayer compré un almuerzo que no me lo comí todo, hoy en la mañana me lo hice de gallo pinto, cosa que en otro momento eso lo hubiera tirado a la basura y hubiera tenido que hacer otro costo en la mañana de comprar los insumos para hacer mi desayuno, ¿verdad? Creo que nos hemos vuelto expertos cocineros. Nada de andar comprando en las calles o comprar lo menos posible en las calles, porque efectivamente tenemos que optimizar los recursos porque nos hace valorar mejor el dinero, valorar mejor la convivencia, valorar mejor también la comida hecha por tus propias manos, por la economía y porque te vas enamorando también. De repente me fui dando cuenta que el arte culinario es algo que me generaba redes, que me generaba vínculos con mi colectivo, que el hecho de llevar un chilero que aprendí a hacer a mis amistades causaba aquella cosa tan linda, compartir un poco, ¿verdad? Ese arte que uno va desarrollando, ¿verdad?
Aprendí a andar en bus. En mi país no andaba en bus porque pues lamentablemente el transporte público en nuestro país no es muy deficiente. Aquí aprendí a andar en bus. Me costó grandemente los primeros meses. Yo sentía como que la gente me quedaba viendo, como que la gente esto, pero aprendí a andar en bus, aprendí a ver a la gente, aprendí a caminar, aprendí a disfrutar la recreación en un parque, aprendí el valor de las monedas, que cada moneda cuenta. Habían dichos allá en Nicaragua y yo no los entendía. Cuidemos las monedas, que los pesos se cuidan solos, ¿verdad? Aprendí a valorar las monedas. Recreación saludable en los parques, caminar, respirar en un parque, ver que la gente convive en un parque, que en un parque podés tener esa convivencia colectiva sin necesidad de tener que gastar tanto dinero. Bajé lógicamente mis niveles de consumo, ¿verdad? Aprendí a caminar en las calles, aprendí a valorar lo que tuve y que ya no tengo, y lógicamente eso lo convierto en energía para valorar lo que pronto se viene y vamos a tener, porque sí, por supuesto que vamos a tener mucha abundancia, vamos a tener mucho respiro, vamos a tener mucho aire y vamos a tener mucha dignidad, ¿verdad? No fue fácil, sin embargo, los resultados hoy en día son maravillosos. Ya no me detiene ir a que porque queda a medio kilómetro una venta o un gimnasio o algo, ya no me detiene, ya no es un obstáculo para mí no tener un vehículo, no tener una moto, no tener una bicicleta, etcétera. Ya puedo caminar, ¿verdad? Y es hasta muy saludable. Entonces, creo que la mayor, y podría encerrarlo todo, creo que optimizar los recursos ha sido uno de los mayores aprendizajes. Y creo que la creatividad ya que hay que cuidar las cosas, hay que respetar todo lo que la vida te da, creo que fue el mayor o el más valioso aprendizaje que el exilio y la adaptación y el costo de la vida tan caro de este país me ha regalado. Y lo considero muy positivo. Ha costado un poco, pero los resultados son mucho desprendimiento, mucha tranquilidad, y por ahí lo dejo. Gracias, William. Realmente es un proceso y como todo proceso tiene diferentes ritmos y de verdad te agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Gracias Noelia y Floribet también por siempre estar anuente y compartir sus conocimientos. Vamos a contestar las preguntas, tenemos preguntas muy interesantes. Iris Barrera nos dice por acá, qué difícil es convivir con amigos, conocidos que aparte de exilio y pandemia tienen adicciones. ¿Cómo ayudamos y evitamos que esas energías no nos afecten? Tal vez Flori puede contestarnos. Ok. Primero, yo creo que es clave entender que lamentablemente no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Cuando las personas están anuentes a recibir ayuda, entonces sí, ¿verdad? Nos están abriendo una puerta y se puede. Ahora, ayudar también, esto es importante porque incluso en adicciones se habla mucho del concepto de la codependencia. Ayudar no significa facilitarle las cosas a la persona. Ayudar significa a veces hasta aprender a decir no y dejar que asuman las consecuencias de sus actos. Difícilmente una persona adicta va a dejar de consumir hasta que no enfrenta consecuencias de sus acciones. Por ahí hay que empezar. Entonces, esto se vuelve muy complejo porque generalmente la familia, por eso se habla de que estos son enfermedades familiares y puede ahí incluirse también a los amigos. Sin darse cuenta y con el afán de ayudar, más bien facilitan la adicción.
cuando uno protege a la otra persona que está en consumo, cuando uno, digamos, le salva la torta que se jaló, por decirlo así, o cuando uno miente por el otro para ocultar la situación, no está ayudando, está facilitándole la adicción. Entonces creo que ahí hay que tal vez, pues sí, orientarse un poco en esto, buscar información, y a veces lo más que uno puede hacer por una persona que ya está en consumo, o sea, que ya con un nivel adictivo, es sugerirle que busque ayuda. Porque en la adicción hay que partir de una cosa fundamental. Siempre se le dice a un paciente, solo no pueden y solo ellos pueden. O sea, solo no podés, pero solo vos podés. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente no quiere o la persona no quiere ayuda, no hay nada que podamos hacer. Y cuando la persona quiere ayuda, entonces sí, hay que brindar apoyo, porque no es fácil salir de esto. Y, por ejemplo, el ambiente, una forma de ayudar a una persona que está haciendo el esfuerzo y que está luchando por recuperarse es no consumir delante de las personas. A ver, porque, por ejemplo, uno puede hacer que uno pueda tomar alcohol, ¿verdad? Puede tomar un vino, cerveza, lo que sea. Hay gente que ya no puede. Ya cuando uno pasa el límite, ya cuando te volvés alcohólico, ya cuando tenés un problema de una adicción, ya no podés tocar otras sustancias. Entonces, ¿qué pasa si esa persona llega a donde yo estoy y yo empiezo a reunirse conmigo y yo estoy tomando? Yo le estoy saboteando de alguna forma su proceso. No le estoy ayudando. Entonces, ese es el tipo de ayuda que uno puede dar, ese tipo de cosas. Pero repito, es comprender que hay que dejar que las personas asuman las consecuencias de sus acciones, aprender a decir no asumir el problema como un problema personal, como que es un problema mío, es un problema del otro. Y a veces en las adicciones, parejas, familias, etcétera, hay que aprender, por duro que sea, que o nos hundimos todos o se hunde el adicto. Y hay que tomar esa decisión. Así de duro como puede ser o puede sonar, pero es a veces la única alternativa. Entonces, resumo, decir no, invitarlos a que busquen ayuda, explicarles de qué manera su adicción te puede afectar a vos, lo puede afectar a uno, pero nada más. Y a veces, si no hay forma, repito, y si implica o se salva él o nos hundimos todos, pues entonces tomar distancia. Yo solo quiero, muchas gracias, Flori, realmente una explicación súper completa. Yo solo quiero agregar una cosa, porque me está pasando en algunos casos que estoy acompañando. Muchas veces decir que no cuesta muchísimo por el tema económico. Se está compartiendo casas entre varias personas. Entonces, por ejemplo, ocupa una habitación y paga un porcentaje. Si yo le digo a esa persona que se vaya, es decir, ya no tiene espacio en esta casa, significa eso golpea económicamente. ¿Quién va a cubrir ese porcentaje del pago de la casa, de los costos, de los servicios, hasta de la comida? Cuando Flori mencionabas la parte de la dependencia, ¿no? La persona que tiene una dependencia alcohólica o a cualquier tipo de droga es una persona codependiente. Y nos volvemos codependientes económicamente cuando dependemos de ese ingreso de esa persona. Aprender a decir que no implica enfrentar la dificultad que significa sacar a esa persona de la casa. Es duro, es muy duro, pero la decisión depende de mí, depende muchas veces de nosotros, del conjunto, porque y también lo que decía Flori, se les tiene muchas veces en la casa porque se piensa que así es la forma de ayudarles. Sin embargo, no nos damos cuenta que también estamos entrando en un ciclo de codependencia y que nos estamos dañando emocionalmente. Entonces, es un tema muy difícil que toca tema de solidaridad, ética humana, temas económicos,
Sin embargo, yo creo que la explicación de Floris ha sido clara. Necesitamos decidir, tomar decisiones, decir no. O sea, se puede dar oportunidades y decidir hasta dónde das oportunidades. ¿Decías, Floris? Sí, perdón, Noé. Sí, fíjate que sí, yo entiendo esto de que, ok, si estamos compartiendo y en una situación de dificultad económica o donde apenas andamos alcanzados con lo económico o con las completas, ¿no? Se hace difícil sacar a alguien porque nos desajusta el presupuesto. Pero fíjate que yo creo que también hay que valorar ahí qué es lo más sano para todo el mundo. Y yo generalmente en estas cosas pregunto, porque fíjate que a veces eso sí, o sea, es una realidad, no digo que no. Pero a veces yo, digamos, en estas cosas, a mis pacientes yo les cuestiono, ¿estás seguro que es por eso? ¿O es porque te da culpa? ¿Qué pasa si esta persona se va? Si esta persona se va o si esta persona no te paga, igual van a tener que ver qué hacen y van a resolver. Pueden meter a otra persona, yo qué sé, pero a veces estas cosas, las codependencias, nos hacen excusar o justificar situaciones y entonces ahí es donde, esa es la codependencia, sin darme cuenta estoy cayendo en esta situación y pobrecito, ¿o qué va a hacer? O no, mira, es que si después se va y yo me voy a sentir mal, lo hago por mí, no lo hago por él y es un autoengaño que es parte de la codependencia. Entramos en estos rollos de justificar y de adecuarnos y de eso es lo que se llama facilitar el proceso de adicción de la otra persona. Ok, sí, solidaridad, sí, oportunidades, sí, y yo en esto también siempre soy muy enfática en el asunto de aprender a diferenciar lo que es solidaridad, lo que es egoísmo y lo que es codependencia, porque son tres cosas completamente distintas. Entonces, solidaridad no es, como podemos decir aquí, apañarle al otro o sus problemas, o sus tortas, o sus transgresiones a las leyes o a las reglas. Eso no es solidaridad, no estamos haciendo un favor, simplemente estamos haciendo más grande el problema. Estamos contribuyéndole a la otra persona, legitimando en la otra persona que lo que está haciendo no tiene consecuencias, no tiene efectos, o está bien, o no me afecta. Y en esto también hay que tener claro una cosa que tiene que ver otra vez con la asertividad, que son los límites, la gente llega hasta donde uno lo permita. Entonces, si yo abro puertas, después me quejo, que es lo típico que hacemos, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que, más bien, en lugar de preguntar, ¿qué es lo que esta persona está haciendo mal? Es preguntarme, ¿qué estoy haciendo yo mal? Porque yo no puedo cambiar a otra persona. Yo solo puedo cambiarme a mí. Yo solo puedo cambiar, solo tengo poder de transformar mis acciones y de gestionar mis emociones, no las de otro. Si gestionar mis emociones, si cambiarme yo es difícil, es complicado y lleva a veces hasta años de terapia, imagínense lo que es cambiar a otro. Es puro ego que nos hace creer que yo tengo el poder de transformar a alguien o de cambiar a alguien. Entonces, ok, sí, tal vez oportunidades, pero otra de las cosas que en esto se hace también es a veces presionar a la gente. Ok, o buscas ayuda o te vas. A veces la gente no busca ayuda porque quiere, pero ya una vez en la ayuda, no siempre, pero a veces empieza a tomar conciencia y empieza a buscar alternativas de cambio, ¿verdad? Pero es entender que no me toca a mí cambiar al otro. Tiene que haber una conciencia. Y generalmente volvemos otra vez al asunto de la realidad. Yo no puedo cambiar una realidad que no acepto. Y para aceptar una realidad yo tengo que vivir, ¿verdad? En este caso, el adicto, las consecuencias de su adicción. Muchísimas gracias, Flori. Tenemos una pregunta en cuanto a red de apoyo. Michael Delgado pregunta, ¿cómo nos convertimos en el soporte de las personas que migran de manera forzada, cuando en el contexto costarricense en muchas ocasiones social y jurídicamente se vuelve parte de trabas para que las personas migrantes replanteen su proyecto de vida? Está sin Noelia, tu micrófono. Perdón. Ya. ya.
Sí, solo quiero comentar esa pregunta. Yo la he discutido yo pertenezco a un grupo de teatro acá donde vivo. Todas son costarricenses y yo soy la única nica. Y ellas me han preguntado al hablar sobre la situación de los y las nicaragüenses en el exilio acá en Costa Rica, de qué manera se puede apoyar. Entonces hemos dialogado mucho sobre qué formas, por ejemplo, ser parte de organizaciones sociales que trabajan en pro de los derechos de migrantes, apoyar. Hay muchas áreas, diversas áreas en las que se puede apoyar. Entrar en esas redes sociales creo que es una forma maravillosa que creo que es lo que hemos hecho también acá, William y Floribet, estar dentro de una organización social donde podemos colaborar en el tema de derechos humanos. Pero también como ciudadana, como ciudadano, tal vez si no, no es lo que quiero, entrar en una red social o en una organización social, colaborar en la concientización de por qué están los y las nicaragüenses en este país. Es una forma, porque hay poca información realmente. Los y las nicaragüenses o la gente que estamos dentro de las redes sí tenemos mucha información sobre el tema de derechos de inmigrantes. Sí sabemos cómo está la situación, cómo está la gente, o conocemos un porcentaje, no todo. Pero el tico, la tica, que está en su vida, en su cotidianidad, sabe que vienen un montón de migrantes, pero no conocen la situación. No hay mucha información en los medios de comunicación. Y la información que encontramos es una información bien dañina, bastante negativa, que más bien incrementa la problemática social. Sin embargo, hay muchas cosas, muchos factores que son bastante positivos. Por ejemplo, cuando el gobierno ha abierto sus puertas, ha cambiado leyes en pro de ayudar a los derechos humanos, todo esto se tiene que socializar. Entonces yo pienso que como ciudadanos, como ciudadanas, socializar la información de apoyo, no promover los actos xenofóbicos ni los discriminativos ya es de bastante ayuda. Noelia. Eso, no sé si Flores, William, ¿pueden agregar algo? Sí, me gustaría tomar un poco la palabra acá. Como actualmente yo estoy promoviendo el tema del emprendimiento, la autosostenibilidad, una de las formas de apoyar a nuestra población es comprando sus productos o emprendimientos. ¿Qué decir? Hay muchos nicaragüenses que se están dedicando a la gastronomía, retroalimentarlos, sentirse con toda la confianza y certidumbre de decir, mira, de verdad de que esta comida está muy simple o está muy dulce o etcétera, de una forma muy asertiva, le está dando un buen consejo a una persona que está emprendiendo para poder entrar, digamos, en los gustos del gusto culinario, ¿verdad? Otra cosa bien importante, y lo acaba de mencionar, pues, si realmente te gusta el producto de ese emprendimiento, promoverlo con tu cercano. Una persona que ya se logró esa promoción, eso es de mucha ayuda, porque poco a poco vamos con esas redes y se va haciendo más grande, digamos, el mercado, el sector. Y por otro lado, cuando vean a un solicitante de refugio, que sepan que es un solicitante de refugio, no tenerle miedo, no tengamos miedo, no nos tengamos miedo. Simplemente somos seres humanos iguales que todos, ¿verdad? Entonces, y bueno, yo acá invitaría a que nos integremos un poco, que conozcamos un poco de nuestra historia y que esto se convierta en mayor conocimiento, mayor aprendizaje, y creo que esta es la oportunidad que nos da para tener más integración, intercambios culturales, intercambio de saberes. Casualmente, si digamos allá en Nicaragua yo tenía una agencia de viaje, ahorita me estoy conectando con los agentes de viaje de Costa Rica y me están dando la oportunidad, y con el simple hecho de invitarme a una capacitación, yo ya me siento parte de esta población. Si ustedes saben de alguna capacitación, de algún lugar que están dando manipulación de alimentos, o que están dando apoyo psicosocial, o que están dando... Y con solo que ustedes le brinden esa información, ahí están haciendo muchísimo, muchísimo. Todo lo que ustedes crean que es muy, muy poco para un solicitante de refugio, es mucho. Eso quería compartir.
Solo agregar un poquito a eso, o sea, comparto plenamente, y solo agregar también la escucha empática, el poder abrir la opción, la oportunidad a otra persona de que se exprese. Aquí hablamos mucho de la importancia de expresar las emociones. Si sos costarricense, pues el hecho de que un migrante pueda sentarse a hablar y contar un poco de su vida ya le hace sentir más acogido. Es increíble, pero son cosas mínimas. O sea, no es que hay que abrirle la puerta de tu casa o llevártelo a dormir a tu casa, como mucha gente a veces, o sea, piensa en ese tipo de cosas. O sea, es simplemente el trato humano, es a veces hacerle sentir que es un humano más dentro de este contexto, ¿no? Y eso, la escucha, el diálogo, el poder sacar uno, pues 2, 3, 5 minutos y sentarte a hablar con alguien, ya le hace sentir de alguna manera acogido. Si sos un solicitante de refugio y otro te busca, pues con más razón, hay más que compartir porque comparten una historia, comparten vivencias distintas, pero al final muy similares. Entonces hay mucho que compartir. Ese intercambio, e incluso si ya es un migrante que está aquí en un proceso más avanzado, como decía William, pues asesorar al otro, decirle, darle sugerencias, qué podría hacer, a dónde ir, a qué organismos visitar, qué hace cada quien, acompañarlo, incluso, ¿por qué no hacer algún tipo de gestión? Eso es lo que se puede hacer. Eso es parte de la humanidad, del humanismo. Bueno, muchas gracias, Flori, Noelia, William. Ha sido un gusto y también mucha más motivación continuar con este proyecto de webinars. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, hora y 40 y piquito, con mucho contenido, con mucho material y aprendizaje valioso para la comunidad migrante y solicitante de refugio y para toda la comunidad de Costa Rica en general. Pienso que podemos retroalimentarnos de estos espacios y de verdad muchísimas gracias. Próximamente estaremos anunciando el nuevo tema del cual vamos a hablar en la próxima sesión y bueno, nuevamente gracias de verdad. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, con gusto, a la orden. Gracias, William. Chao. Gracias, Flori. Bye, mis chicas bellas, Gracias a gracias ustedes, al público. muchachos. Hasta luego. Nos vemos.